las 8:44 de la mañana se plantea un debate fuera del aire que yo entiendo que Millicent no lo va a abordar, pero sería importante que nosotros para el próximo sábado hablemos de la expresión cultural del capitalismo y cómo la joven Toquicha es un ejemplo de eso, ¿verdad? Sí, hay que hablar de la concepción y el uso del cuerpo de las mujeres como una ¿verdad? Mercancía más, a propósito también de lo que Susi hablaba, que es la sociedad del espectáculo, lo planteó Guy Debord en los 60. La sociedad del espectáculo y la modernidad líquida o la vida diluida, que también lo plantea Bauman. De eso vamos a hablar en el comentario. A las 8:44 de la mañana es el turno de la embajadora del pueblo, Millicent Uribe. Muchísimas gracias, Yuri. Saludos especiales para mis compañeros y compañeras de panel y de manera también bastante especial a quienes cada sábado nos sintonizan en este sol de los sábados. Bueno, yo no sé qué es lo que pasa con los políticos y las políticas de República Dominicana, que cuando están en la oposición se sabe la solución a cada uno de los problemas del país. Se sabe la solución a cada uno de los problemas del país. Pero inmediatamente asumen el gobierno, cuando la gente ya le favorece con sus votos, se le olvidan. Y eso lo podemos ver en cada uno de los temas importantes del país. Pero en este caso específico lo quiero analizar a propósito del tema de la inseguridad ciudadana. Señores, señoras, ¿qué semana más difícil? Es innegable que al día de hoy República Dominicana está ante un rebrote y no del COVID. Un rebrote de la violencia, de los asaltos a mano armada, de la delincuencia común. A la opinión pública han llegado algunos casos, unos más insólitos que otros. Veíamos, por ejemplo, lo que está pasando en San Jerónimo, un barrio de clase media, donde ahora hay una nueva modalidad que es que un grupo de motoristas, y mire, se me pasó mandarle el video a Llovida, pero un grupo de motoristas llegan a una zona y comienzan a asaltar a todo el que está a su paso. Ustedes se imaginan el drama que eso implica, el temor, el miedo. Pero también, esta mañana llamaba un oyente y decía que en una clínica privada habían asaltado a un paciente. Y esta semana también vi el caso de un equipo de Telenoticias, donde a una periodista, a un reportero y a un chofer a punta de pistola lo intentaron asaltar. Pero tengo que decirle que inclusive a mí misma me pasó. Yo estoy saliendo de una plaza, pido un Uber y saco mi celular simplemente para, por motivos justamente de seguridad, comprobar la placa del vehículo que me está recogiendo. Pues en eso pasa un motorista justamente con un chaleco, escuchen esto, con un chaleco, y me jala el celular. Claro, él no contaba con que yo soy de Villaconsuelo, o sea, a mí mis reflejos inmediatamente se activaron y yo agarré el celular con más fuerza y grité un ladrón, lo que implicó que esa solidaridad que caracteriza al pueblo dominicano inmediatamente se activara y viniera un grupo de personas y a él no le quedó otra que salir corriendo. Pero señores, esto está insostenible, lo que estamos viendo ahora con este nuevo brote de la delincuencia. Y yo ante esto me he preocupado porque ya no lo estamos viendo solamente en el tema de los barrios calientes, como se le llamaba antes, que es de hecho un estigma que yo creo que también tenemos que poco a poco ir sacando del ideario colectivo, pero no, esto está ya en todos los niveles. Estamos hablando, oigan esto, San Jerónimo, un barrio de clase media, estamos hablando de un canal de televisión, de una clínica privada, de una plaza comercial bastante céntrica. Esto está ya a todos los niveles. Y por eso yo me he preguntado, pero ven acá, ¿y qué pasa con la respuesta de las autoridades? Y lo digo por lo siguiente. Yo recuerdo, y parte de lo que creo que esta sociedad tiene que hacer es estos ejercicios de memoria colectiva en todos los casos, que aquí en la campaña pasada y en la antepasada, el en ese entonces candidato presidencial Luis Abinader y su partido, el PRM, ofrecieron una solución para este problema. Recuerden que este era el tema que en todas las encuestas salía como tema puntero, uno de los temas que más preocupaba a la gente. Yo recuerdo, por ejemplo, que en la Gallup hoy salió en el año 2018, 2017, como decía que el 60% de la población conocía a alguien que había sido víctima de delincuencia común. Escuchen esto.
O sea, más de la mitad de la población conocía a alguien que había sido víctima de delincuencia común. Pero en la Galo del 2019, la más reciente, decía que el gobierno, en un 61%, entendían que el gobierno se había quemado en el tema de la seguridad ciudadana. Y todo eso repercutía en que entonces la sensación de inseguridad que tenía la población, que es importante, aquí se le ha querido desmeritar el tema de percepción de la inseguridad ciudadana, pero eso es lo importante, porque si tú no te sientes seguro, eso es lo que hay que combatir, el hecho de que la gente se sienta seguro. Entonces yo veía que en campaña aquí se prometió una solución para este tema. Se buscó inclusive a un asesor que fue el exalcalde de la ciudad de Nueva York, Rudolph Giuliani. Y aquí se dijo, escuchen esto, porque aquí hay que tomarle la palabra a los políticos y a la política. Aquí se dijo que si este plan se aplicaba, en 2 años aquí la delincuencia iba a disminuirse en un 50%. Búsquenlo. En julio, 18 de julio del año 2019, aquí se dio una rueda de prensa. Y este señor, Giuliani, lo dijo. Tenemos un plan, una estrategia integral de seguridad ciudadana y vamos a resolver este problema. Ustedes verán cómo va a disminuir 2 años y baja el 50%. Ya va 1 año, señores. Ya va 1 año. Y todo lo contrario, estamos viendo, repito, un rebrote. Claro está, uno tiene que ser justo y hay que ver las cosas en su dimensión. Sabemos que sí, que estamos aquejados por una pandemia. ¿Qué ha implicado eso? Que las prioridades hayan cambiado. La urgencia 1A es el tema sanitario y es el tema económico. Es verdad que los recursos se han visto disminuidos. Yo la semana antepasada entrevistaba al ministro de Economía y escuché este dato, Guarocuya. Él decía que la crisis sanitaria le había costado al país 18.559 millones de dólares. 18.559 millones de dólares. Eso, claro está, impacta en las políticas públicas. Pero nosotros y nosotras tenemos, además de un Ministerio de Salud y de un Ministerio de Economía, un Ministerio de Interior y Policía. Y tenemos una Policía Nacional. Entonces, no podemos permitir que nos casemos con un solo tema. O sea, hay que diversificar. Yo he visto, por ejemplo, que aquí una de las respuestas que se dio, y hay que decirlo, este tema de la inseguridad ciudadana, las autoridades lo asumieron a raíz de una emergencia. A raíz de una emergencia que fue con el caso, no sé si ustedes lo recuerdan, del asesinato de la pareja de esposos cristianos en Villa Altagracia. Eso provocó que el presidente convocara una rueda de prensa en Palacio Nacional y dijera que se va a formar, ahora no le llaman comisión, le llaman grupo de trabajo. Ustedes saben que aquí los gobiernos van cambiando los nombres de las cosas así, ahora es un grupo de trabajo. Y formó ese grupo de trabajo y está haciendo un diagnóstico, pero ese es otro elemento también que yo critico. Este país está hiperdiagnosticado. Ustedes no se imaginan todos los diagnósticos, las consultorías, las estrategias que se han hecho. Todo eso, por cierto, cuesta dinero y cuesta dinero público de ustedes y de nosotros. Y al final, cada vez que hay un cambio de gobierno es como comenzar de nuevo, desde cero. Por un tema político, a veces no se reconoce lo que ya se ha hecho en el pasado. Y entonces es todo nuevo, entonces otra vez a gastar más recursos y al final no tenemos soluciones de los problemas. Entonces, yo quiero ya casi ir cerrando este comentario, haciendo una sugerencia en este sentido. Yo siempre veo que las reformas o el tema de la inseguridad ciudadana, en el sentido micro, se piensa siempre a partir de la policía. Y eso es importante porque la policía es un actor fundamental. De hecho, esta semana también salió un informe de la Unidad contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas que hablaba, señores, de una situación catastrófica en la Policía Nacional. Hablaba, por ejemplo, de baja autoestima, porque ellos saben que la sociedad le percibe como una institución corrupta. Entonces hablaba de cómo eso impacta de manera negativa a nuestros agentes y a nuestras agentes. Hablaban, por ejemplo, del problema salarial. Si bien es cierto que en este gobierno se le ha aumentado, todavía hay un problema salarial muy grave. Hablaba de la injerencia política, por ejemplo, para el tema de los ascensos, oficiales que deberían ser ascendidos y no, otros que lo logran en un tiempo récord. Todo esto está documentado en este informe y hablaba inclusive de una mala gestión de los recursos humanos. Miren esto, para que ustedes vean por qué es que estamos como estamos. En el estudio se entrevistó a 12.721 agentes. Cuando se hizo el balance, de esos habían 5.935 que estaban en la protección de dignatarios.
¿Qué significa eso? Policía cuidando funcionarios y exfuncionarios. Pero nosotros hemos visto que aquí hasta productores de televisión se le monta protección privada. Entonces, la mayoría de los policías están dedicados a esas funciones. ¿Y cuántos están dedicados, por ejemplo, al tema de la atención a la mujer y a la violencia? 211. ¿Y cuántos están dedicados al tema, por ejemplo, de la dirección antipandillas? 34. ¿Ustedes ven la diferencia? Entonces, eso es un elemento que me llamó la atención. Ahora bien, otra sugerencia que creo que es importante hacer, el tema de la tecnología. Señores, la situación de nuestros destacamentos es terrible. O sea, no es un mito que uno va a poner una denuncia y a ti te espera un policía con una mascota y un bolígrafo. Ese no es un mito, yo lo he vivido. A mí se me desapareció un familiar y yo fui a poner la denuncia y yo tuve que hasta transportar en mi vehículo a los oficiales para que fueran a la casa donde vivía ese familiar a recopilar evidencia, porque ni siquiera para la gasolina tenían. Eso no es un mito. Esas son cosas que pasan. Entonces, el tema de la tecnología es vital, de cómo nosotros vamos a mejorar, pero también a Yuri no le gusta que yo cite a Participación Ciudadana, pero ellos hicieron un estudio y ellos hablaban la situación de los destacamentos. En la mayoría de los destacamentos de este país no hay agua. Así es. No hay energía eléctrica. No hay internet. Entonces, con esa policía que se pretende perseguir un delito, una delincuencia común que ha avanzado y que cada vez es más moderna. Miren cómo ahora les decía que ya no una sola gente asaltando, es el grupo. Otra sugerencia en otro sentido, el enfoque comunitario. Señores, es imposible pensar una solución a este problema y pensarlo solamente desde la cúpula, sin involucrar a las comunidades, a las alcaldías, a los ayuntamientos, a las juntas de vecinos, a las iglesias. Ese enfoque comunitario es vital. Hay que pensarlo, repito, no solamente desde la cúpula, desde el ministerio, desde la policía, hay que involucrar a las comunidades. Aquí se ha medido que las estrategias más exitosas en Latinoamérica a nivel de seguridad ciudadana tienen este enfoque comunitario. Entonces yo creo que eso es importante. Por otro lado, el enfoque de oportunidades sociales, ya para cerrar. ¿A qué me refiero con eso? Y este tal vez es el elemento más importante. A lo siguiente. Esta semana, por un lado, el Banco Central presentó un informe de cómo va la economía dominicana y decía que en los primeros 7 meses, hasta julio, había crecido un 13.1%. Pero esta semana también salió un informe de la encuesta en hogar que hablaba, por ejemplo, de la deserción escolar, de cómo aquí alrededor del 40% de la población juvenil no termina la secundaria. Y yo ayer hablaba con el ministro de Interior y Policía en una entrevista y le preguntaba sobre este tema y me decía que en la pandemia el 38% de la juventud dominicana abandonó las universidades. Entonces, ¿qué ustedes creen que pasa con estos jóvenes que dejan de estudiar, que no pueden trabajar tampoco? ¿En cuánto anda el desempleo juvenil, Yuri? Más del 30%. Oigan, encabezamos la región junto con México en desempleo juvenil. Esa es la sociedad dominicana. O sea, la población joven, que es justamente la población económicamente activa, sin trabajo y sin educación. ¿Qué pasa? Entonces, por eso yo digo que no es solo un tema de tú sacar, cuando el tema llega a los medios y hay escándalos de inseguridad, tú sacas a 2 o 3 policías, ponerlo en la Lincoln, en la Kennedy, porque ahí es que lo ponen. No se meten para los barrios. Hasta ahí llega la democracia. Exactamente, ponerlo en la Lincoln, en la Kennedy, en la Gómez. La Gustavo. Exactamente, en la Gustavo. Par de días hasta que el tema se enfríe, luego cada quien para su casa otra vez. O sea, así no se le va a buscar la solución a este problema. Entonces, cierro este comentario diciendo que aquí se prometió un cambio. Aquí se prometió un cambio y eso incluía la seguridad ciudadana. Entonces, yo quiero ver este cambio. ¿Por qué? Porque aquí la vida de cada uno y de cada uno estaba bajo peligro. La espada de Damocles está ahora mismo pendiente sobre cada dominicano y cada dominicana con este tema de los atracos y de los asaltos. Yo veo al presidente con muy buenas intenciones, pero dicen por ahí que de buenas intenciones está lleno el camino al infierno. Cambio y fuera. El sol de los sábados.